Bienvenidos chicos a este espacio donde vamos a reforzar algunos contenidos que hemos venido desarrollando en el transcurso de este módulo de literatura peruana. Abarca desde el costumbrismo hasta el posmodernismo de esta literatura. Empecemos rápidamente con uno de los primeros temas que tiene que ver con el costumbrismo peruano. Decirles que el costumbrismo nació en España exactamente y fue uno de los movimientos que convivió con otros movimientos como por ejemplo el romanticismo, y en el Perú también tuvo sus características, pues el Perú adoptó dentro de estas características, pues podemos señalar la crítica audaz que se le hace al contexto y a la sociedad de ese entonces, pero fue una crítica de manera satírica, irónica, donde cogieron muchos aspectos y costumbres de la sociedad para poder satirizarlos, pero a la vez tratar de influir en la gente de ese entonces para poder cambiar esas actitudes y costumbres. Entonces vemos aquí que en esa época, en el siglo XIX, cuando se da en el Perú este movimiento literario, aparecen dos versiones, o digamos de una manera, dos vertientes: el criollismo por un lado y el anticriollismo. Esto se dio como una forma de expresar esa inquietud por querer definir en una identidad peruana, netamente peruana, puesto que nos habíamos independizado ya de España. Entonces hubieron algunos que quisieron pues seguir con las líneas españolas, ¿no?, de los estilos y formas españolas, y por otro, eso fue digamos el anticriollismo. Pero también hubo otra gente que decidió por apostar en nuevas formas propias de nosotros mismos, de esta cultura peruana. Aparece entonces el criollismo. Criollismo y anticriollismo son dos vertientes que se oponen, pero que ambas comparten algo en común, que tiene que ver que ambas satirizan y critican la sociedad. Bien, entonces aparece la figura de Manuel Asencio Segura, que representa el criollismo, y por otro lado Felipe Pardo de Aliaga, que también representa a la otra vertiente que tiene que ver con el anticriollismo. De ambos vamos a estudiar algunas de sus obras, ¿no? Por ejemplo, algunas características antes de la literatura. Por ejemplo, hay un apego a la realidad inmediata, a las costumbres de la época, ¿no? También hay una descripción de las costumbres, hay una tendencia satírica de manera muy sutil, ¿no?, que tiene que ver con un tono también realista y panflético, y una obsesión que tenían los costumbristas de hacer una crítica enjuiciadora, ¿no? La idea era tratar de cambiar esa forma de ser de la población de esa época. Entonces, luego tenemos que dentro de los representantes a Manuel Asencio Segura y a Felipe Pardo de Aliaga. De esos dos vamos a hablar brevemente del primero de ellos, Manuel Asencio Segura, ¿okay? Una de sus obras que hemos analizado dentro de las clases en el colegio es la obra Ñacatita. Es una obra teatral. Con la obra Ñacatita lo que hace Manuel Asencio Segura es justamente crear una especie de crítica a la sociedad, donde específicamente en la sociedad de la Edad Media, donde muchas de estas clases buscaban el ascenso social a través de matrimonios con gente adinerada. Tal es el caso de esta obra de Ñacatita, donde el tema es el matrimonio por conveniencia. Esta historia pues narra de Catita, que es una vieja intrigosa que influye en la familia de doña Rufina y don Jesús, tratando de que su hija Juliana se case con un hombre adinerado como don Alejo, pero ya vemos que al final este es un farsante y todo termina en... Otra de las obras también que pertenece al costumbrismo es la obra de Felipe Pardo de Aliaga, llamado Un viaje. En esta obra se habla pues del personaje principal, un niño bollito, un niño nada más de 52 años de edad, que va a hacer un viaje a Chile, y vemos que la despedida de este adulto ya se hace muy a lo grande, y muestra pues la poca costumbre de la época en lo que se hacían los viajes, ¿no? Entonces aquí el escritor exagera esa costumbre tratando de hacer burla de estos personajes de la sociedad de ese entonces. Otro de los movimientos también que hemos desarrollado tiene que ver con el romanticismo, que surge en Alemania. Ya sabemos que llega de una manera muy retrasada aquí en nuestro país, y que justamente este movimiento tiene algunas características, como lo vamos a ver a continuación.
¿no? Es más, aparece en un contexto donde ya los países estaban constituyendo su nacionalismo, y en el Perú exactamente había ya una guerra con el guano, ¿no? Que había dado bonanza mucho tiempo, pero que por una mala administración de los gobernantes habíamos caído en una crisis económica. Entonces también eso es lo que un poco también influye dentro del romanticismo en el Perú. Aparte de las características que ya conocemos nosotros que tiene que ver con el romanticismo, vemos de que el romanticismo, dentro ya de lo que propone lo subjetivo, libertad de expresión, en el Perú también aparecen unas características propias de ello, ¿no? Por ejemplo, un interés por los circundantes que tenemos, ¿no? Es decir, por un interés por lo real, lo que está ya en el contexto mismo. Dentro de sus representantes encontramos aquí pues a don Carlos Agudo Salaverry y a don Ricardo Palma Soriano, que son dos autores que hemos estudiado y que vamos a partir para poder desarrollar esta explicación. Dentro de la obra de Carlos Augusto Salaverry, uno de los poemas analizados en clase, tenemos pues Acuérdate de mí. En él, el poeta expresa su dolor por la pérdida de su amada, pero a la vez también tiene la esperanza de que no lo olvide. Y aquí el tema de la soledad, y expresa justamente el sentimentalismo de la poesía romántica. Otro de los escritores, ahí pues tenemos también a don Ricardo Palma, y él aparece ya con sus tradiciones peruanas, como por ejemplo Al pie de la letra. Otra tradición es Historia de un cañoncito, analizadas en clase también, y la otra también es los Virrey y el campanero. Dentro de esta literatura aparece pues el poeta, como llamado también el bibliotecario mendigo, que constituye un autor crítico de esa sociedad en la cual se desarrolló. Y justamente uno de los géneros creados por él es la tradición. Y ahí su texto, las tradiciones peruanas, una obra cumbre donde expresa y critica muy sutilmente a muchos actores de esa sociedad. Así, por ejemplo, critica a los soldados, critica a los médicos, critica también a la misma iglesia, entre otros. El realismo aquí aparece como una reacción contra el romanticismo. Este aparece en Francia y también llega en las últimas mitad del siglo XIX a nuestro país. En él pues se refleja una literatura ya mucho más real, basada en hechos cotidianos, hechos de la vida social. El lenguaje es mucho más sencillo y se expresa a través de sus obras. Dentro de sus representantes encontramos estudiado a Manuel González Prada y a Clorinda Mato de Turner. Ambos presentan una literatura bastante aguda y de denuncia principalmente, y dentro de ellos vamos a estudiar pues algunos de sus autores, como por ejemplo a don Manuel González Prada. En clases hemos analizado el discurso en el Politeama. Sabemos de que este discurso fue leído en el teatro, en el Politeama, por Fiestas Patrias, ¿verdad? Y es ahí donde él hace un llamado a los jóvenes para tomar la iniciativa de cambiar lo que los adultos no habían podido cambiar. Pues para él, los adultos son los únicos responsables de haber estado en esa situación tan crítica como lo estaba. Y ahí, pues que ellos son los encargados justamente de poder tomar las riendas. Y la frase con la que concluye su poema es: los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Entonces ahí vemos que esta obra, hay una crítica social muy fuerte contra la sociedad de esa época, ¿no? Y es ahí donde sobresale este autor. Otro de los personajes también leídos por nosotros fue doña Clorinda Mato de Turner, ¿no? Clorinda Mato de Turner es una también autora del realismo. Su obra principal es Aves sin nido, en la cual se cuenta la historia de Manuel y Margarita, dos jóvenes enamorados que no pueden concretar su amor porque resultan ser hijos de un mismo padre, el cura Pascual, ¿no? Que había sido el párroco de Quilla, el lugar donde se desarrolla la obra. Vemos aquí entonces que es la primera obra de denuncia contra los abusos contra los indios, y es así que pues viene a ser censurada esta obra, ¿no? y prohibida por todos, puesto que era considerado un atentado contra la clase aristocrática y pudiente de esa época. Entonces en esa obra constituye pues una denuncia, como hemos mencionado, y es a partir de ahí como se inicia también un movimiento nuevo que vamos a estudiarlo más adelante, como es el indigenismo. Otro de los movimientos también estudiados tiene que ver
con el modernismo. El modernismo es el primer movimiento artístico surgido en Hispanoamérica. Esto es a inicio del siglo XX. Y como tal, buscó renovar las formas métricas y buscar la libertad de expresión en todas sus artes. Entonces vemos aquí que dentro de los iniciadores de este movimiento, ¿no?, aparece José Martí, el poeta cubano, autor de versos sencillos. En Perú, Manuel González Prada. México, Manuel Nájera. Y dentro de los movimientos precursores, es decir, estilos que dieron origen al modernismo, aparece el parnasianismo, que buscó el arte por el arte, es decir, el arte de la belleza del lenguaje mismo. Y por otro lado también aparece el simbolismo, que tiene que ver con la búsqueda de la musicalidad poética en sus obras de arte. Vemos aquí, por ejemplo, que el modernismo propone el culto a la belleza sensorial, la musicalidad. Los temas vienen a ser exóticos, creados muchas veces fantásticamente, y la elegancia, ¿no?, el amor a la elegancia. Dentro de sus representantes tenemos a José Martí, con sus versos sencillos, poeta cubano; Rubén Darío, el poeta nicaragüense; José Santos Chocano en Perú, y Ventura García Calderón asimismo. En versos sencillos, el poeta expresa pues la libertad de ser el autor de sus versos, donde él se muestra como el poeta de su lugar. Utiliza mucho la figura literaria. Ya hemos analizado, por ejemplo, cuando dice el segundo verso, de donde crece la palma, nos damos cuenta que la palma es la flor de Cuba, pero no lo dice directamente, sino que utiliza aquí ya el símbolo propio de lo que es el simbolismo de lo que hemos hablado. Y luego también expresa, cuando dice en la segunda estrofa, yo vengo de todas partes y hacia todas partes soy. Aquí se muestra la libertad del poeta, ¿verdad?, de poder hacer lo que él desea. Es el propio del modernismo. Luego también tenemos al otro autor, José Santos Chocano. José Santos Chocano, autodominado pues como el cantor de América, ¿verdad? En este caso pues podemos hablar de él y analicemos su obra parte por parte. Vemos que dentro de su vida fue una persona muy soberbia y que tuvo muchos conflictos en su vida personal. Asesinó a Edwin Almore, ¿no?, en la puerta de la editorial donde publicaba, pero luego también va a encontrar su muerte en Chile, cuando va a ser degollado también por un demente. Pero sin embargo el poeta es muy resaltado en esta literatura de modernista. ¿Qué lo caracteriza a José Santos Chocano? Su exotismo, por ejemplo, ¿no?, su americanismo, su apego y el alma americana que él expresa en su obra, un tono épico y un lenguaje grandilocuente. También encontramos que dentro de sus otras obras presenta pues Iras Santas, En la aldea, Selva Virgen, Alma América, que es donde aparece el poema Blasón, que es el poema que hemos analizado en clase. ¿Okay? Este es el poema, ya ustedes lo conocen, ¿no?, en donde vamos a analizar parte por parte muy rápidamente. Cuando él dice soy el cantor de América autóctono y salvaje, aparece el yo poético, ¿no?, donde afirma no ser de un solo país, ¿no? Aquí en este poema recordemos que él trata de unir sus dos orígenes, el origen americano y el origen hispano que tiene en su sangre. Cuando también luego dice mi lira tiene un alma y mi canto un ideal, habla de digamos el poder de su poesía, ¿no?, y el objetivo que tiene esa poesía también cuando lo dice. Luego mi verso no se mece por debajo de un ramaje, habla de que su poesía es libre de toda influencia externa, ¿no? Exactamente. Luego cuando me siento inca, aquí justamente hace alusión a su origen incaico, y luego hace también, cuando dice en este verso su poder real, habla también ya de esa manifestación incaica que presenta. Y aquí también en otro verso, cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, aquí aparece justamente también su poesía dentro de lo hispano, ¿okay? Y así tenemos algunos datos también que podemos mencionar. El yo poético es el orgullo de ser lo que es, ¿verdad? Y lo que es la unión de dos culturas, muy grandes culturas. Ahí tenemos la valoración, destaca por su fin, que es unir a las culturas americana y la hispana, lógicamente, ¿no? Algunas conclusiones de su obra.
En fin, otro de los movimientos que hemos visto, y por último, es el postmodernismo, ¿no? El postmodernismo es una de las etapas que dentro del trámite de entre el modernismo y el vanguardismo. En el Perú aparece como un movimiento colónida, nombre que recibe a partir de la revista que publicaba Abraham de Lomar, que solamente publicó 4 números, y es donde era una tribuna para los nuevos poetas colgar sus obras. Y luego estos mismos poetas son los que se reúnen y comienzan a generar todo este movimiento. Y dentro de este movimiento colónida, pues encontramos que a diferencia del modernismo, presenta ya elementos de la vida cotidiana, una literatura confidencial, a diferencia del modernismo, que eran temas fantásticos principalmente. El estilo ya es un estilo claro, sencillo, gusto por la musicalidad, a diferencia del modernismo pasado, que era un lenguaje mucho más refinado, sensorial y sensual. ¿Okay? Entonces, vemos que este es el movimiento colónida, donde ya hemos visto, Abraham de Lomar aparece con sus 2 grandes obras. ¿Okay? Esas 2 obras muy conocidas como son El Caballero Carmelo, que hemos analizado en clase, y la obra El Vuelo de los Cóndores. ¿Okay? Muy bien, entonces ahí tenemos también otras obras. No sabemos que Abraham de Lomar no solamente fue narrador, fue poeta, ensayista, periodista y también fue político. ¿Okay? Encontramos ahí otras obras de él. El Caballero Carmelo, pues encontramos que la capacidad de Abraham de Lomar de construir y de producir una sensación, ¿no?, de absorber los sentimientos del lector a partir de una historia muy sencilla. La historia de un gallo, en realidad, el Carmelo, pero que gracias a este personaje, justamente Abraham de Lomar construye toda una historia capaz de causar un sentimiento de amor hacia el prójimo, hacia los animales. Entonces aquí en la obra el tema es el honor que se defiende a partir de un gallo, ¿no? Y entre otras consideraciones. Y por último, lo que hemos visto es la obra también de José María Guren, La Niña de la Lámpara Azul. Esta poesía principalmente está influenciada por, digamos, por el simbolismo, ¿ok? Y es justamente símbolo lo que aparece en esta obra. De tal manera que cuando habla en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Sabemos que el pasadizo viene a ser el camino, lo nebuloso es los obstáculos, ¿no?, que encontramos en el camino de nuestras vidas, que a veces nos lleva a la fantasía, cual mágico sueño de Estambul. Y en esa nebulosa, en esa vida tenebrosa que podamos tener, difícil, incierta, aparece esta niña de la lámpara azul, que no es ni una niña, que no aparece ni una lámpara, ni hay algo azul, sino que son símbolos, donde la niña representa la sabiduría, la lámpara es esa luz, el conocimiento, ese conocimiento que lo da el espíritu justamente es el azul que describe el poeta. Y así vemos que en la segunda estrofa el poeta describe a esa niña de la lámpara azul, como hemos venido analizando. Entonces vemos que a partir de toda esta literatura que hemos venido realizando, podemos señalar que desde el costumbrismo hasta el postmodernismo encontramos toda una gama de obras literarias que nos ha llevado a analizar en clase. Entonces queda con ustedes para que ustedes repasen sus apuntes y puedan mejorar en el aprendizaje de sus saberes. Entonces con esto nos despedimos y nos vemos en clase, muchachos. Ok.